La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Muy buenas tardes, estamos con su programa Comentando la Noticia, gracias al auspicio de La Voz Universal Radio y La Voz Universal.tv, canal digital. Nuestra audiencia no se sorprenderá de que traigamos como comentar la noticia el tema de la educación privada, porque sorpresivamente ayer amanecimos con que las clases se suspendían en todo el sistema educativo nacional. No sabemos los motivos, pero que se tomaban 2 semanas de vacaciones adelantadas por las vacaciones de invierno. Es obvio que el sistema educativo privado no toma las cosas a la ligera. Entonces, hemos invitado aquí a 2 personalidades en el sistema educativo cruceño: el presidente de ADECOP, la asociación que aglutina la mayor parte de los colegios privados en Santa Cruz, y a la licenciada Rosita Santisteban, ampliamente conocida, fundadora de ADECOP, ahora expresidente, pero siempre comprometida con no solamente con el rubro, sino con el progreso, el avance, la actualización, etcétera, de la educación privada. 2 personas que tienen mucho que decir, no solamente por su formación, sino por la experiencia, por el conocimiento que tienen de la temática, especialmente en Santa Cruz. ¿Y por qué lo traemos? Porque la educación tiene mucho que ver con no solo el presente de una sociedad, sino con el futuro de una sociedad. Por tanto, lo que se está trayendo acá es un momento de reflexión sobre qué significado puede tener esta continua, diríamos, no es polémica, porque no llega a ser polémica, no es una lucha, tampoco es una lucha, pero como criterios distintos entre lo que ordenan las autoridades nacionales, es decir, desde el gobierno central, desde hace ya unos años, y lo que de hecho andan buscando en el sistema educativo privado, pues los defensores, los protagonistas, los que de alguna manera han empeñado su vida en promover un sistema educativo privado. Está en consonancia lo que se anuncia, lo que se dice, lo que se decide, lo que se manda en última instancia desde el nivel nacional, con lo que aspira la sociedad cruceña, lo que de alguna manera se interpreta en el sistema educativo cruceño como la vía para un horizonte prometedor, pero conservando raíces, conservando su identidad, su cultura, sus tradiciones, y que prácticamente eso se ha, diríamos, identificado más con el sector educativo privado. Bueno, esto es, diríamos, la base sobre la cual nos vamos a mover en este programa, y vamos a preguntarle lentamente y con tranquilidad a nuestros invitados, pues sus opiniones y sus respuestas a estos cuestionamientos.
Empezaremos por, en este momento la voz autorizada de ADECOP es el licenciado Gustavo Salvatierra, que recién elegido, está estrenando su cargo, tiene un directorio altamente competente, entonces que nos diga de una manera más o menos oficial cómo entiende, qué sentido o a dónde apunta, según usted, la medida de adelantar 2 semanas de vacaciones para todo el sistema educativo nacional. Buenas tardes, primeramente, doctor Pasquier. Qué gusto estar en su programa. Y señora Rosita, también el gusto de que esté acompañándonos en esta tarde, precisamente para poder evaluar nuestras inquietudes que tenemos con respecto a la educación y sobre todo el sistema privado de educación que llevamos acá en Santa Cruz. Y hemos sido sorprendidos con esta medida que ha decretado el Ministerio de Educación en el sentido de adelantar las vacaciones, porque anteriormente ya habíamos tenido una sorpresa también en cuanto a la prolongación del primer trimestre del programa pedagógico de esta gestión. Entonces habíamos adecuado todas nuestras actividades. Estábamos ya engranando con el avance pedagógico de la presente gestión cuando de repente nos llega esta sorpresa que para nosotros en realidad, en forma personal lo diré, no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido, doctor Pasquier? Porque ¿qué avanza que nosotros podamos tomar vacaciones si no estamos todavía en la temporada de frío propiamente dicha? ¿No es verdad? La temporada de frío va a ser más adelante, más adelante. Si aducimos, si las autoridades superiores aducen el asunto de la pandemia, de los contagios, la mayoría de los colegios está dando clases virtuales. Son muy pocos los colegios, yo diría contados los colegios que tienen clases semipresenciales. Algunos no tienen semipresenciales, la mayoría no tiene presenciales ni mucho menos presenciales. Entonces, ¿cuál es el temor del contagio? ¿No es verdad? Yo creo que detrás de toda esta situación hay una serie de improvisaciones a nivel de ministerio. Hay una serie de mala planificación en cuanto a la recuperación tan mentada de la educación, porque no la estamos recuperando. No se está recuperando nada de lo que ellos han dicho que se perdió el año pasado. Más bien estamos aumentando agua al pozo. Estamos aumentando porque cada vez las brechas de enseñanza se van abriendo más y más y más y los tiempos se van acortando. De tal forma que nosotros vemos totalmente improductiva este asunto de que las vacaciones de invierno se adelanten. Nosotros como institución privada deseamos ponerle el hombro a nuestro país, que podamos salir adelante, que podamos vencer todos estos obstáculos en los cuales nos encontramos metidos. Estamos prácticamente en un brete que no quiere tener salida porque nuestras autoridades nacionales no quieren escuchar. Ellos están en otra cosa, ellos están en otro afán. No me atrevo a decir cuál es el afán, pero creo que no están en el afán de hacer una recuperación total de la educación en Bolivia. Y para nosotros eso es penoso. Eso es penoso y nosotros debemos empezar a sentar una posición firme en cuanto a qué es lo que nosotros queremos para llevar adelante una educación virtual con eficiencia y eficacia y que pueda ser productiva para el educando boliviano. Licenciada Rosita, la opinión del presidente de ADECOP obviamente marca el cuadro. Este adelanto del descanso pedagógico, ¿a usted también le parece inoportuno, inadecuado, etcétera? Pero diríamos inmediatamente de los aspectos negativos que va a tener, porque ya lo hemos asumido de que va a haber el descanso pedagógico adelantado. ¿Qué es lo que usted ve como pedagoga, diríamos, de negativo o de positivo en esta medida? Gracias, doctor Pasquier. Un gusto estar en su programa.
y complacida de compartirlo con nuestro presidente, el licenciado Gustavo Salvatierra. Pues realmente es una preocupación muy grande la que nosotros tenemos, porque daría la impresión de que no hay una planificación, de que nos hemos lanzado a la gestión 21 sin una planificación con las estructuras que son necesarias en un proceso educativo. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque si nosotros planificamos con la debida seriedad que merece la educación como principal función del Estado, pues no lo estamos haciendo debidamente. Yo diría que las autoridades, y vuelvo a reiterar, tienen que tomar esto demasiado en serio. La educación no es para que esté así, mirada o en manos ligeras. Tiene que hacerse seriamente con todos los procesos, con toda la planificación y sin estas sorpresas que nosotros tenemos de que nos adelantan las vacaciones, de que el trimestre se fue un periodo más largo. Entonces, todas esas cosas quedan, pero en el corazón, en la célula de nuestros amigos o de nuestros alumnos, de que la educación del hombre es así, porque nosotros al impartir educación estamos formando al ser humano. El ser humano va a creer que la vida es así, que todo se hace light, y eso para nosotros es desastroso. Yo deseara pedirle a las autoridades que ahora todavía es tiempo de que no sigamos con estas improvisaciones. El licenciado Gustavo en la carta les dice, muy bien, nosotros vamos a acatar, pero por favor ya no nos muevan esa fecha. Y sabe que, doctor Pasquier, se puede no moverla. Usted lo dijo, nosotros estamos en clases virtuales y los alumnos pueden continuar porque los profesores en su mayoría también están en sus casas, algunos van a su colegio porque no tienen las comodidades necesarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Que la educación se la tiene que tomar en serio, que la educación tiene que estar en manos altamente calificadas, porque nosotros no podemos estar con estos vaivenes. O es que estos vaivenes obedecen a algo que todavía que no lo entendemos del todo, no sé, porque parece increíble que todo un proceso educativo no se pueda llevar a cabo de acuerdo a lo planificado al comienzo del año. Y encima, en lugar de que nosotros estemos tranquilos, siempre con esa amenaza, algo así tan importante, es decir, la educación privada tiene un objetivo grande, ¿no? Que es la de formar al individuo. El individuo cuesta formarlo, cuesta mucho entre saber educarlo por gente calificada, la educación privada también con los recursos necesarios, pero todo eso tiene que estar en un estado de tranquilidad. No podemos nosotros estar a sobresaltos. Yo los veo a los chicos, los veo a mis sobrinos, a los alumnos, que dicen de pronto, ya estamos en vacaciones, no sé, todavía no nos han dicho del colegio. O sea, esa incertidumbre, qué fatal para la educación de los niños. Las expresiones obviamente son de preocupación. Falta, en criterio creo que compartido por todos o por la mayoría, seriedad, planificación en la educación boliviana. Las autoridades no están tomando en serio aquello de que es la principal función del Estado. Por supuesto, lo principal no quiere decir solamente que pongan toda la plata para que funcione el sistema educativo, sino que fundamentalmente tienen que, como muy bien apunta la señora Rosita, tienen que poner la gente más calificada. Es que no se puede improvisar en la educación. Una brecha
abierta por una semana, por un mes, etcétera, o como el año pasado, pues clausurado el año escolar por razones a veces justificables, pero bueno, otros países han tenido mucho más grave la pandemia y han seguido a trancas y barrancas con el sistema educativo. Por supuesto, no presencial, pero como sea, han seguido adelante. Nosotros por la vía fácil nos vamos de vacaciones, clausuramos el año escolar, no funcionan la mitad o más de las unidades educativas. Bueno, y aquí como que no pasa nada. Recogemos esta preocupación de autoridades y educadores con tanta experiencia y dedicación, porque ya estamos inquietos a dónde va esto. Es notorio para nuestros seguidores, nuestros oyentes, que en el programa del partido de gobierno, pues no aparece en el sector educación la educación privada. Se mencionan, se hará esto, se hará esto, se hará esto, pero no se menciona la educación privada. Esa preocupación obviamente cada vez nos entra más, porque hasta aquí son los educadores los que salen a la palestra, analizan como lo están haciendo consecuencias de estas medidas, pero sorprende un poquito de que el conjunto de la sociedad, es decir, padres de familia, alumnos, etcétera, pues que deberían estar tan preocupados como los propios educadores, porque es la educación de sus hijos la que está en juego. Y hablar de la educación de su hijo es, en gran parte, se está jugando con el futuro de sus hijos. Y obviamente, como sociedad, la sociedad cruceña, en gran parte, cobijando una educación privada desde hace muchísimos años, cuando aquí no llegaba la educación pública, había gente que en su casa, alquilando una casa, en sus propias habitaciones de sus casas, facilitaba la apertura de, en teoría, escuelas, que eran en realidad, pues, abrir un aula en una casa para con los mejores intelectuales que habían en la ciudad, pues participar en ese proceso de formación de los futuros liderazgos de Santa Cruz. A mí siempre me ha llamado la atención que, bueno, prácticamente todos, desde Hernando Sanabria, Otero Reich, de Chazal, bueno, creo que si me pongo a mencionar Coimbra, nuestros literatos, nuestros escritores, nuestros intelectuales, todos han sido maestros. Les preocupaba la formación de estos cruceños que tenían que en algún momento tomar la carga de conducir Santa Cruz. Ahora, aquí tenemos al licenciado Gustavo, a la señora Rosita, oye, casi como diríamos, los únicos baluartes defendiendo a ver qué es planificación, seriedad. No tomemos tan a la ligera las alteraciones a una planificación que ha costado mucho hacerla, para que después, sin mucha explicación, se quiten las continuidades, y que se generen estos cambios. Pero ¿dónde está la sociedad cruceña? ¿Dónde están otros? Porque hay artistas, hay intelectuales, hay empresarios, hay amas de casa, hay carpinteros, hay, plomeros, jardineros, todos son afectados por estas medidas.
todos de alguna manera tendrían que estar preguntándose o preguntando a través de los medios, es decir, oiga, ¿por qué se altera esto? ¿Por qué se altera el calendario escolar? Es una preocupación que debe ser compartida por toda la sociedad cruceña, porque es el futuro de la educación de su hijo la que está en juego. No es lo mismo estudiar ahora, pararse 15 días, probablemente se ampliará este descanso pedagógico porque va a venir el invierno de verdad. Lo decía el licenciado Gustavo, el invierno no ha empezado, ni en el calendario. El invierno va a empezar a finales de junio y en julio tendremos los fríos de verdad. Tendremos que otra vez volver al descanso pedagógico, ya porque ya llegó el frío. Y después, con no sé qué otro pretexto, puede ser pues otro descanso pedagógico. Esto le tiene que preocupar a la sociedad cruceña. No es poca cosa la que está en juego. No es lo mismo tener un hijo instruido que un hijo sin ninguna instrucción. El hijo instruido tiene futuro. Será bachiller, será universitario, será un profesional, será un empresario, un emprendedor. Y un niño sin instrucción, pues tiene cortado prácticamente el futuro. Sus opciones son mínimas. Entonces, esta preocupación de nuestros dos invitados en este programa, yo quisiera trasladarlo al resto de padres y madres en la sociedad cruceña. ¿Qué está pasando con estas medidas que fundamentalmente dañan a casi lo único que está funcionando en Santa Cruz, en educación, que es el sector privado? Esto lo quiero recalcar porque, es decir, es como si de pronto usted va en un coche, sus 4 llantas viejitas, pues y cualquier rato se le revientan, pero de pronto encima uno va y le pincha una. Oiga, pero si era lo poco que funcionaba, lo poco que me hacía avanzar, y ahora viene alguien y me pincha la llanta. Que tenía deficiencias, que faltaban cosas, que no eran llantas buenas, que no eran llantas nuevitas, que todo lo que sea, pero era lo único que funcionaba. Lo único que me permitía seguir adelante. ¿Qué justificación tiene el que ahora alguien venga y me rompa la llantita vieja? Bueno, que se para el carro, claro. Esto es una analogía de lo que de alguna manera sugiere esta medida. ¿Qué es lo que hay detrás? En el programa de gobierno planteado por el partido que está gobernando, no aparece la educación privada. ¿Será que estamos implementando ya la desaparición de la educación privada? En esto me quedó de esa entrevista, de esa charla del ministro anunciando la medida del descanso pedagógico adelantado, el que además dijo al final de la frase de que esto iba a ser de una duración flexible. Cuando uno dice 2 días, son 2 días, ¿no? Pero cuando uno dice esto es flexible, pues no van a ser 2 días. Pueden ser 3, pueden ser 4, no sabemos. Y al anunciar el descanso pedagógico dice que esto es de una duración flexible. Todavía queda en suspenso si esto va a ser todo o como decíamos antes, con cualquier otro pretexto o sin pretextos, esto se puede ampliar. Si no está justificado por el tema de salud, porque no se ha hecho nada paralelo para decir, bueno, se va a parar y se va a vacunar a todo el mundo, a los profesores, a los administrativos, a los chicos mayores, o no está justificado porque no hay todavía frío, no hay todavía invierno, entonces nos queda esa preocupación
¿Qué motiva que el gobierno central tome una medida adelantada, poco pensada, como dice muy bien el licenciado Gustavo, poco planificada, improvisada, una medida media atropellada para dictar el descanso pedagógico? Hay una preocupación muy grande entre los educadores, vuelvo a insistir, pero me parece que no estamos transmitiendo suficientemente rápido y quizás eficazmente también a los padres esta preocupación. Se están tomando algunas medidas, se ha comunicado a los padres con alguna explicación esto del descanso pedagógico, o simplemente se ha dicho, a partir de mañana no hay clases. A ver, licenciado. Yo creo que para todos es la preocupación, ¿no? Para todos los niveles, tanto padres de familia que tienen hijos en colegios fiscales, como los que tienen colegios particulares, en colegios privados. ¿Hacia dónde va la educación? ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno con la educación? ¿Está buscando que nuestros hijos reciban una adecuación adecuada o pretenden a corto o mediano plazo imponer un adoctrinamiento en cuanto a la enseñanza dentro de las unidades educativas? Porque yo creo que estas medidas así tan rápidas, tan improvisadas, poco pensadas, nos hacen a nosotros cavilar en qué es lo que se pretende hacer con la educación, no solamente a nivel privado, en todo su conjunto. ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Hacia dónde queremos partir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Se hablaba de un material de cartillas para los colegios fiscales, se habla de una plataforma del Ministerio de Educación, pero eso hasta ahora no funciona, hasta ahora no sale. Los colegios fiscales totalmente perjudicados, los alumnos de los colegios fiscales sin ningún tipo de avance, y nosotros los colegios privados que queremos avanzar, que queremos tener un trabajo eficiente, que queremos llevar adelante nuestro programa anual de enseñanza, nos vemos coartados por estas medidas improvisadas, por estas medidas inconsultas, por estas medidas que están manejadas por personas, yo no diré que son incapaces, pero sí que no tienen el mínimo de responsabilidad a tomar unas decisiones tan trascendentales como son estas de cortar en cualquier época la enseñanza. Y la enseñanza no se debe cortar. La enseñanza avanza, no se debe detener, porque los procesos son continuos. Entonces debemos continuar y esa debe ser una reflexión no solamente para los padres que tienen hijos en las unidades educativas privadas, sino en todo el sistema educativo de Bolivia. Tiene que ser una preocupación y creo que no le estamos dando, la sociedad boliviana no le está dando la debida importancia a esta situación por la que estamos pasando. Señora Rosita, su opinión sobre este punto, es decir, los padres están reaccionando, están reclamando, se solidarizan con los colegios en esta preocupación frente a una medida improvisada, por decirlo menos. Bueno, yo diría que en el caso concreto de la última medida del adelanto de las vacaciones de invierno, a todos nos ha dejado sorprendidos y a los padres de familia también, por supuesto. Pero yo estoy segura que a los padres de familia tampoco les ha parecido lo más correcta esta medida, porque es una medida arbitraria dentro de una planificación. Porque como usted lo mencionó, se dijo también que los profesores tenían que vacunarse. Todo eso se planifica. Es decir, no hay la vida del hogar, la vida de la oficina, la vida del colegio, todo tiene que ser planificado. Desde el momento, mire usted, la sociedad boliviana, la sociedad cruceña, almuerza al mediodía en su casa, en la gran mayoría de los casos. Eso es una planificación que uno tiene ya de hecho, son planificaciones de hecho. Pero estos
son procesos educativos que nos llevan a una planificación realmente bien consensuada, bien elaborada, bien hecha. No puede ser que nosotros de la noche a la mañana cambiemos la planificación. Yo me preocupo mucho por la planificación. O es que, como usted dijo, entre comillas, hay algo detrás, nos hace pensar porque resulta que nosotros decimos, el gobierno que no se preocupa por nosotros no nos toma en cuenta. ¿Qué piensa de la educación privada? Y yo desde aquí le planteo al gobierno que nos diga qué piensa de la educación privada. Somos personas serias que hemos dedicado nuestra profesión, nuestra vida a la educación, como la dedica el médico a la medicina, como la dedica el ingeniero a hacer las obras, que todos somos importantes dentro del conjunto de una sociedad, pero no puede ser que a nosotros no se nos deje trabajar debidamente. La educación no se maneja como se está manejando. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Déjennos trabajar como nosotros lo hemos hecho siempre. Déjennos trabajar sin estas interrupciones o sin estos manejos inadecuados. Por otra parte, los padres de familia, algunos lógicamente en la mayoría están apoyando a los colegios privados, están viendo que han estado saliendo opiniones de los padres de familia, pero sin embargo hay otros que tal vez se dejan llevar y esas cosas nos desestabilizan. Nosotros como organización, como sociedad, como empresas, necesitamos que todos nuestros ítems estén lógicamente arreglados, consensuados. Y volvemos a repetir lo que hemos dicho siempre a los padres de familia. Nosotros queremos una buena educación, estamos en condiciones de darla. ¿Qué más que nosotros ya los colegios privados hemos adquirido plataformas? Nuestros profesores han aprendido, han reelaborado su planificación en base a cómo tiene que ser la educación ahora, la educación virtual. Pues en la planificación específica no es lo mismo. Entonces hay que planificarla debidamente y sobre todo buscar las mejores estrategias para los niños, para los más pequeños, que cuesta mucho con ellos. Nosotros sabemos que la atención de un niño es mínima porque siempre se distrae con sus juegos, etcétera, etcétera. Entonces, hacer que los niños tengan que a través del juego, de la parte lúdica, ellos aprendan lo que deben aprender a su edad, es bien difícil. Y nosotros deberíamos recibir el gran apoyo. Y si no nos apoyan, dejarnos trabajar. Y es lo que el gobierno no está haciendo. Y yo ahí no es que le reclame al gobierno, pero le pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos trabajar debidamente? ¿Por qué en lugar de darnos sanciones no nos llaman y nos preguntan cómo podemos hacer para que nuestra juventud, para que nuestros niños bolivianos, nuestros niños cruceños sean lo mejor? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo ahorita estoy recordando que en el billete de Singapur, ¿qué es lo que hay? Usted, doctor Pasquier, lo sabe. Hay una universidad. ¿Y qué dice ahí? Educación. Entonces, esa gente se levantó a través de la educación. Todos aquí en Bolivia deberíamos estar apostando por la educación. El gobierno en primer lugar, porque tiene todos los lazos para hacerlo. La sociedad en su conjunto y nosotros cada vez perfeccionándonos más. Fíjese cómo estamos de preocupados nosotros por esta situación y podíamos no estarla, porque nuestras preocupaciones deberían ser más que todo de tipo de salud, ¿no? Ver la salud de nuestros niños, etcétera, pero no ver cómo se nos escapa nuestra planificación, cómo se nos escapa nuestra estabilidad y no nos deja hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer. Entonces, el país
el gobierno no debe dejarnos en esas condiciones para no perder el tiempo emocionalmente y dedicarnos bien a llevar a cabo nuestra función educativa. Esa es mi pregunta hacia el gobierno. Me pareció que en un momento dado la señora Rosita iba a decir se nos escapó el futuro, porque sinceramente esa ha sido la lógica, me parece espléndido, clara, lúcida. Si el país está en manos de gente que hace años nos viene diciendo que se busca el vivir bien, prácticamente el paraíso en la tierra, preferentemente para los más necesitados, para la gente que, bueno, no ha tenido pasado, no ha tenido presente, y se ha desenganchado de la evolución del mundo que va por otro camino. La preocupación debería de ser atender fundamentalmente la educación. Lo graficó muy bien con el billete de Singapur. Creo que es eso. Bueno, nuestro programa, a pesar de la bondad de la media hora, se nos va tan rápido. La verdad que me queda muchísimo. Son dos grandes maestros. Repito, no solamente por experiencia, sino por conocimiento. Eso no es formación de 3 meses de fin de semana. Es formación de muchos años, de mucho estudio, de muchos codos. Así que agradecidos por su presencia en este programa. Y al gobierno yo le diría, para simplificar, para que no se olvide que hay una constitución, que no se olvide de la Constitución. Esto, aunque sea, no sé, pues para cabecera, hay que ponérselo, ¿no? A lo mejor así también entra algo. Pero ahí está la educación como la primera obligación del Estado. Y eso quiere decir preocupación, atención, dedicación. Eso sí es lo principal. Ya el sector privado se siente muy discriminado por un sistema discriminador. Alguien me decía, este es el Estado plurinacional discriminador, porque se va caracterizando. Los chicos de la educación privada no tienen el bono, no reciben, tienen que pagar sus pensiones, a los profesores los tienen que pagar sus padres. O sea, prácticamente están discriminados de todas las ayudas que vienen para los niños, para los educandos en el país. O sea, el sector privado está como marginado de todos los beneficios. A pesar de todo, el padre lo asume, las instituciones educativas las asumen, se echan a la espalda toda la carga, pero ya es hora de que además se lo deje trabajar. Muchísimas gracias, licenciado Gustavo Salvatierra, señora Rosa Santisteban, dos grandes pilares del sistema educativo cruceño y fundamentalmente del sistema educativo privado en Santa Cruz. Presidentes y expresidentes de ADECOP, la Asociación de Colegios Particulares de Santa Cruz. Ha sido un gusto y gracias a la audiencia por escucharnos y esperamos de que ellos también puedan asumir la inquietud que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Pasquier, por la invitación. Encantada. Muchísimas gracias. Esto ha sido su programa Comentando la Noticia por esta semana. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.